Pues buenas tardes en esta tarde más calurosa que todas las demás. De una vez aprovecho para recordarles que las próximas 2 semanas se interrumpe esto y volvemos a comenzar el día 7 de junio, debido a que el calendario del colegio se ha vuelto tan complicado que ya estaban apartados esos días para otras conferencias, así que 2 semanas tenemos de descanso. Entonces, la vez pasada habíamos terminado de ver la herencia latina, que realmente es la principal herencia del español, es más, diríamos, es el español. Ahora pasaremos a hablar de la herencia visigótica y árabe. El contacto entre los romanos y los demás pueblos de Europa había ido creciendo a lo largo de los años. Como vimos, iberos y celtas se absorbieron en la Hispania romana. Los vascos poco a poco fueron entrando en contacto con los hispanorromanos. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con los francos en la Galia y los godos en Dacia. En este mapa vemos las fronteras del Imperio Romano que estaban delimitadas por los ríos. El río Rin, aquí vendría una parte del río Meno y luego el río Danubio hasta el Mar Negro. Todo esto formaba parte del Imperio Romano y esta era la parte, digamos, de los bárbaros. Dacia, que es la actual Rumanía, vendría quedando aquí. Si para los griegos los bárbaroi eran aquellos cuyas lenguas resultaban muy diferentes de la griega y por eso consideraban que tartamudeaban o balbuceaban, es decir, que hablaban mal, para los romanos los bárbari eran simplemente los extranjeros. Estos extranjeros fueron aprendiendo latín, incorporándose al mundo romano y olvidando sus propias lenguas. Hacia el año 400 había muchos pueblos bárbaros incorporados a la cultura y la lengua de los romanos. Como extranjeros, no tenían los mismos derechos y consideraciones de los latinos, por lo que vivían en los barrios bajos, mezclados con el pueblo pobre y poco educado. De entonces, como para compensar su situación, data la palabra supuestamente gótica, urgoli, de donde viene nuestra palabra orgullo. Así que durante un largo periodo, entre el siglo III y el V, se produjeron en la Romania 3 situaciones lingüísticas importantes. En primer lugar, la lenta evolución de los dialectos populares del latín, que para los siglos X y XI daría por resultado la aparición de las lenguas romance. En segundo lugar, la adopción por parte de los bárbaros de la lengua latina, de su cultura y su civilización. En tercero, la adopción por parte de los pueblos latinos de voces de las lenguas bárbaras asentadas entre ellos. Hacia el año 450, la invasión de Atila y los hunos procedentes de Asia presionó al Imperio Romano de Occidente y a los pueblos germánicos que vivían en Europa Central, más allá de los límites definidos por los ríos Rin, Meno y Danubio, lo que motivó grandes movimientos migratorios hacia el imperio. Los romanos llamaban a los pueblos de esa región germanos. No hay una explicación aceptada sobre el origen de la palabra germano. Parece ser una designación impuesta desde fuera a todos los pueblos del norte de Europa. En latín, germanus, auténtico, verdadero, natural. Lo vimos en frater germanus, de donde viene nuestra palabra hermano, aunque no hay datos que lleven a pensar que al hablar los romanos de los germanos, pensaran en los naturales, y tampoco se puede asegurar que el origen de la palabra sea latino. Ni siquiera en la filología germánica han llegado a proponer una explicación de dónde apareció esta palabra de germano
para nombrarlos a ellos. Los pueblos germánicos que nos interesan son los godos, originarios de las cercanías del Mar Negro y después avecindados en la actual región de Polonia. ¿Me quedó? Es decir, de las cercanías del Mar Negro y después en esta parte de Polonia. Los suevos o alamanes procedentes del Mar Báltico y más tarde asentados en el suroeste de Alemania. Los vándalos de la región de Silesia, hoy la parte occidental de Polonia, y los francos de la región de la actual Westfalia, que hoy forma parte de Alemania, más o menos en ese punto. Los godos se dividieron en godos del este, ostrogodos, que se concentraron en Panonia, lo que hoy sería Austria, y el norte de Italia. Y visigodos, o godos del oeste, que emigraron hacia la Galia, la actual Francia, y después hacia el sur, donde fundaron el reino de Tolosa, Toulouse. Finalmente, expulsados por los francos, llegaron al centro de la península ibérica. Los suevos en el siglo IV firmaron un pacto con el imperio, fundaron un reino en la región de Galicia, al norte de la península, que duró 170 años, hasta que los visigodos los derrotaron y los absorbieron. Los vándalos, asentados originalmente también en Galicia, prefirieron emigrar hacia la Bética, la actual Andalucía, y después al norte de África, donde fundaron un reino sobre la antigua Cartago, hoy Túnez, destruido durante el siglo VI por Bizancio. Todos estos pueblos pasaron al territorio románico como apoyos para la defensa en contra de la invasión de los hunos. Firmaron con el imperio contratos de federación, que viene de la palabra federatio, pacto o alianza, a su vez de la palabra feodum o feudum, del fráncico, que es una variante del franco, feu, posesión, propiedad de bienes. Como federados, los germanos aceptaron la cultura latina y aprendieron el latín, por lo que sus lenguas fueron desvaneciéndose. Los visigodos en especial, que son los que definieron la suerte de la península ibérica desde el 507, en que fundaron su reino en Toledo, hasta 711, el año que marca el desembarco de los primeros musulmanes en las costas de Hispania, fueron una población pequeña en comparación con la masa de hispanorromanos, 250,000 visigodos frente a cerca de 2 millones de hispanorromanos. Además, como practicaban el arrianismo, una interpretación diferente de la naturaleza de Jesucristo, no se mezclaban con la población hispanorromana, hasta que el rey Recaredo abjuró del arrianismo en 589 y se convirtió al catolicismo. A partir de ese momento, los matrimonios mixtos aumentaron y los nombres de pila romanos también. Como ha sucedido muchas veces en la historia, a la hora que a los reyes les conviene cambiar de religión para obtener ganancias políticas, lo hacen tranquilamente. Se cree que cuando los visigodos llegaron a la península, ya casi no hablaban su lengua materna. Por eso el conjunto de vocablos heredados de ellos es muy reducido. Al latín de Galia y de Hispania entraron, entre otros, ya dijimos, feudo, verra, que dio guerra. Hay que compararla con bellum, del latín. Curiosamente decimos guerra, pero de bellum derivamos en español bélico, belicoso, belicismo, beligerancia, beligerante. En tanto que de guerra derivamos guerrero, guerrilla y guerroso, aunque este último quiera decir en México niño inquieto y travieso. También helm, que dio yelmo,
y se distinguía de casis, casco de metal, que aparentemente no se conservó, sino que a partir del latín popular quasicare, quebrantar, romper, se produjeron cascar, como las canicas, y casco, pedazo de vasija rota, lo que en México llamaríamos tepalcate, un nahuatlismo. También saipo, que viene de sapone, y a través del árabe sapone, y que nos dio jabón. Bardon, que dio guardar. Falda se quedó tal cual. Sal, espacio abierto, dio sala. Rix, que quería decir poderoso, dio rico. Frisk, que quería decir lozano o reciente, dio fresco. Blanc dio blanco. Raupa, supuestamente, dio ropa. De gasalia, compañero, proviene nuestro verbo agasajar. Ban, prohibición, dio bando. También los bandos solemnes que emiten los gobiernos con motivo de alguna ceremonia. Y también bandido, que quiere decir prohibido. Trigva dio tregua. Un supuesto jaribaergo dio albergue. Cast dio casta, como raza de animales. Harang dio arenga. Y gano, deseo o avidez, dio gana, que es una palabra que usamos mucho los mexicanos a propósito de nuestra real gana y de no tener ganas. Comparativamente con otras aportaciones léxicas al español, la herencia visigótica es muy pequeña, aunque en todos los casos citados se trate de palabras que conservamos y utilizamos hoy día. Como señalé antes, tampoco es seguro que los vocablos de origen germánico provengan directamente del visigótico peninsular, sino que podrían haberse expandido desde la Galia. Lo interesante desde el punto de vista histórico es que aunque el reino visigótico haya durado apenas 200 años, en comparación con la latinización de la península durante 700 y con los cerca de 500 de dominio musulmán, no impuso su lengua y en cambio fue el continuador de la cultura latina, como lo demuestra la soberbia obra de San Isidoro de Sevilla, así como se convirtió ideológicamente en el sustento de la legitimidad de la llamada reconquista cristiana de Hispania y los posteriores reinos peninsulares, sobre todo del Reino de Castilla. Eso es muy interesante, este fenómeno en España. La legitimidad del Reino de Castilla proviene ideológicamente del reino visigótico, en tanto que la legitimidad primero de las ciudades-estado italianas y ahora del Estado italiano proviene directamente del mundo romano. Eso hace que parezca que la herencia española y por lo tanto mexicana se esté alejada del mundo romano. Ya vimos la vez pasada que eso no es verdad. Es simplemente que el modo en que construyeron ideológicamente su primera legitimidad, los reyes de Oviedo, después de León y después de Castilla, fue a partir de los visigodos y no a partir directamente de los romanos. Es poquito lo que podemos decir a propósito del vocabulario de origen visigótico. El norte de África formó parte del Imperio Romano de Occidente, aunque muy pronto la región oriental entre Túnez y Egipto quedó bajo el control de Bizancio. Asediado por las invasiones de los sasánidas provenientes de Asia, su control sobre esa región y la península arábiga decayó, lo cual facilitó el surgimiento del Islam. Con fundamento en la Biblia hebrea y el primer cristianismo, Mahoma se sintió iluminado por Dios mediante la visita de un ángel y escribió el Corán hacia el año 610. En 622 comenzó su peregrinación hacia la Meca,
lo que se llama la Égira, el año 1 del calendario islámico. De esa forma comenzó la fe musulmana. La palabra musulmán, que viene del árabe muslim, quiere decir sometido a la voluntad de Dios. Mahoma, con su carisma, unió su radicalismo monoteísta, más hebreo que cristiano, o más cercano al cristianismo primitivo, con el poder religioso y comercial de su clan. El clan de Mahoma era un clan de comerciantes y además tenían a su cargo el cuidado de la piedra sagrada que estaba en la Meca. Ese carisma con este poder le permitió unificar la península arábiga y más tarde reunir en su fe a los pueblos del desierto, en particular a los bereberes, de lengua pariente del árabe, en una unidad musulmana. Para el año 683 se expandió el Islam en dirección oeste a la región llamada en árabe Magreb. Conquistaron lo que llamaban Ifriqiya, África, toda la cuenca mediterránea africana, y llegaron al actual Marruecos en 711 para cruzar de inmediato el estrecho de Gibraltar y penetrar en la península ibérica. Aquí tenemos, esto es ya pleno dominio musulmán en la península, casi ocupó toda la península, con excepción de los condados catalanes. Este fragmento del reino de Aragón, que dominaba un conde visigótico, pero hacía buenas negociaciones con los musulmanes, el reino de Navarra y después los reinos del norte. Esto vendría siendo una zona prácticamente de tierra de nadie, porque era en donde se trenzaban en batalla cristianos y musulmanes. En 7 años ya dominaban la mayor parte de Hispania, a la que llamaron Al-Andalus, es decir, península del Atlántico. Había una etimología previa a propósito de lo que quería decir Andalucía o Al-Andalus, y se sostenía que era un nombre que le habían puesto los vándalos, Vandalucía. Sin embargo, uno de los más recientes arabistas españoles, Federico Corriente, sostiene que eso no es verdad, sino que Al-Andalus quiere decir solamente península del Atlántico. Abd al-Rahman o Abderramán, como se hispanizó su nombre en los romances populares, del clan Omeya, creó el emirato, del árabe amir, jefe o comandante, el emirato de Córdoba en 756, convertido en califato. Califa viene del árabe jalifa, sucesor de Mahoma. Este califato fue obra de Abderramán III el año 929. A diferencia de los visigodos, los árabes no tenían ninguna relación con los pueblos europeos y su lengua o sus lenguas eran semíticas, de un tronco diferente al indoeuropeo que compartían, de todas maneras, visigodos, latinos e hispanoromanos, y de un tipo estructural igualmente distinto. Desde que la dinastía de los Omeyas, descendientes del tercer califa musulmán, llegó al poder, se ocupó en llevar a la corte de Damasco, su capital, las bibliotecas latinas y griegas que iban encontrando durante su expansión por el cercano Oriente y por el Magreb. La dinastía de los Abbasíes, que derrocó a los Omeyas en Damasco y optó por Bagdad, continuó con ese interés por el conocimiento que les proporcionaba el mundo grecolatino. Así, siguiendo una tradición islámica de que el gobernante debía ser sabio ante todo, esta es una característica importantísima que heredaron los reyes castellanos de los árabes, la idea de que el rey debía ser sabio, es decir, debía conocer lo más posible para poder difundir bien esa sabiduría entre su pueblo y hacer justicia.
Es algo que podemos leer en la obra de Alfonso el Sabio, por ejemplo, en las 7 partidas. Esto hace que los reyes españoles, con esta herencia árabe, hayan tenido características radicalmente diferentes de los reyes del resto de Europa, en particular de los reyes franceses o de los reyes alemanes o ingleses. Entonces, siguiendo esta tradición, añadieron a su poderío político y económico el cultural, dando lugar a una verdadera época de oro del Islam. Bajo la dinastía omeya en Córdoba y en otras ciudades, sobre todo andaluzas, desarrollaron una poderosa cultura y una civilización refinada que superaba a lo que habían encontrado en Hispania. Los hispanogodos no opusieron gran resistencia a la conquista musulmana. Los dirigentes árabes respetaron la religión cristiana. Estaban acostumbrados a vivir con los judíos, a los que también respetaban, y no se esforzaron mucho por convertir a los habitantes de Al-Andalus al islamismo. Estos más bien se fueron convirtiendo a lo largo del tiempo, en parte para no tener que pagar los impuestos que les exigían y en parte por admiración de la cultura árabe. Los dialectos románicos de la península continuaron su evolución, aunque cada vez con menos conocimiento de la tradición culta latina, que solo trataba de conservar la Iglesia. Los hispanoromanos conversos al Islam se llamaban muladíes, del árabe muwalladín, adoptados. Aquellos que no renunciaron al cristianismo, pero absorbieron la cultura árabe y se volvieron bilingües, se llamaron mozárabes, del árabe mustarab, arabizado. Entre estos, los sabios judíos que vivían en el califato de Córdoba y los sabios árabes se ocuparon de transmitir buena parte del conocimiento de la antigüedad grecorromana a los pueblos de Europa occidental mediante traducciones, por ejemplo, de Aristóteles o de Euclides. Me permito recomendarles el libro de Juan Bernet, Lo que Europa debe al Islam de España, para poder apreciar la gran aportación al español y al conocimiento del Islam español. El léxico proveniente del árabe es la segunda mayor aportación a la tradición hispánica después del latín. Nos ofreció palabras para nombrar colores: añil, alazán, escarlata, carmesí, zarco, que es el color azul claro de los ojos, dulces, almíbar, alfajor, jarabe, de la costura y el vestido, alfiler, alamar, albornoz, gabán, alpargatas, alhaja, ajorca, arracada, de plantas, arrayán, adelfa, alelí, azar, amapola, sandía, toronja, alfalfa, algodón, arroz, acelga, alubia, berenjena, zanahoria, de la agricultura y el riego, almácigo, fanega, acequia, atarjea, aljibe, noria, zanja, alberca, de la economía y el comercio, seca, que quería decir casa de moneda y en México significa marca propia de una casa de moneda, almacén, alcaicería, almoneda, alhóndiga, alcancía, aduana, tarifa, arancel. De las medidas, quilate, quintal, arroba. De la construcción, albañil, adobe, azuleco, tabique, alcoba, alféizar, albañal, alcantarilla, azotea, aldaba. De la vida pública, alaraca, algarabía, alborozo, albricias, alcurnia, alcalde, que era el gobernador de un castillo, alcahuete, taur, aldea, barrio. De la guerra, albarda, atalaya, adalid, alférez. La cultura y la lengua árabe también acercó a Hispania al conocimiento de los persas y los hindúes,
así como de otros pueblos con los que nunca habían tenido contacto. A través del árabe heredamos del persa azul, naranja, espinaca, zaguán, azúcar, del persa sakar y del sánscrito shakara, alcanfor, del sánscrito karpura, del arameo siríaco a través del latín al árabe, albaricoque, que viene de birkuk, y del latín precocus, del latín castrum, que nos dio alcázar, y azafata, que era la sirvienta real, revivida para nombrar a las sobrecargos de aviación. Estas palabras son palabras que usamos todavía hoy. Omití palabras que se han ido perdiendo. Ya no les decimos a los arquitectos almojarifes, ¿verdad? Pero las palabras que se han ido perdiendo en el español son igualmente una gran cantidad, y estas son solo las que nos resultan hoy familiares. La herencia romana me salté esta. Me espero para que terminen de leerla. Es que siempre prefiero ponerlas en diapositiva porque la sola enunciación circula demasiado rápido. La herencia romana, sobre todo en la Bética y toda la región mediterránea, debe haber dejado una cultura campesina y una cultura urbana muy pronunciadas, como lo demuestran las ruinas que hoy se puede admirar en la antigua Itálica cerca de Sevilla, en Zaragoza o en Mérida, en donde, por ejemplo, las plazas de mercado, los baños, los anfiteatros y las villas nos dan idea de lo que era la vida hispano-romana. Aquí tenemos unas cuantas fotografías. Este es el anfiteatro romano en Tarragona. Recuerdan que Tarragona fue el primer lugar en donde llegaron los romanos precisamente para atacar a Aníbal. Este es el anfiteatro, al fondo se ve el mar. Esta es una villa romana en Lugo, Galicia, en donde pueden ver los mosaicos en el piso. Y claro, como ya no están las paredes, ya no nos podemos formar una idea de cómo eran las casas romanas. Y estas son unas termas romanas en los Pirineos catalanes, es decir, los baños romanos. Con todo esto se encontraron los musulmanes, árabes y bereberes, que más bien estaban acostumbrados al polvo del desierto y a la falta de agua. De modo que estos musulmanes, habitantes del desierto, encontraron en Hispania una región fértil y una manera de vivir que les convenía adoptar. Si la península desde tiempos inmemoriales era una productora de aceite, oleum, como toda la cuenca del Mediterráneo, por eso el primer nombre del río Guadalquivir fue Oleum Fluvis, o sea, río del aceite, y la bebida común era el vino, los musulmanes sumaron aceite y vino a su dieta, pero además añadieron multitud de verduras y granos, muestra de una poderosa cultura agrícola. Los musulmanes actuales prohíben beber vino. Sin embargo, estos musulmanes de Al-Andalus sabían beber vino, ¿ya? Y sabían aprovecharlo. Tal cultura suponía también técnicas de captación de agua y riego, como lo demuestra el Jardín del Generalife en la Alhambra de Granada. La cultura del baño romano se convirtió también en parte de la cultura musulmana andalusí. Esta es una de las fotos del jardín, al fondo se ve el peinador de la reina de la Alhambra. Vean las albercas, los setos. El arquitecto González Jáuregui de la UNAM
sostiene que en el modo de plantar los setos y de escoger las flores en cada seto, los musulmanes tomaban en cuenta la época de floración y los olores de las flores, de tal modo que uno podía cambiar de un lugar del jardín a otro para aspirar diferentes aromas. Eso es el colmo de la exquisitez. La península ibérica había sido desde época prerromana gran productora de aceite. Sin embargo, la voz latina oleum cedió su lugar al árabe zait, aceite. Dworkin, a quien he estado citando anteriormente en este libro sobre la herencia, sobre las aportaciones léxicas al español, piensa que el aceite era poco usual a comienzos de la Edad Media en Hispania y que fueron los árabes quienes lo reintrodujeron con su propia palabra. Pero yo la verdad no encuentro sustento para tal suposición, pues juzgo difícil que los hispanoromanos hayan dejado de cultivar sus olivares. Pero sí es notable cómo, entre la voz latina y la árabe, se repartieron el campo referencial correspondiente al aceite. Los cultivos, los olivares, con la palabra latina. Pero en cambio llamaron aceituna al fruto del olivar, no oliva, como los árabes. Óleo, sin embargo, es un cultismo introducido por el cristianismo y como la palabra latina originaria podría haber evolucionado en el latín hispánico a ojo, dando lugar a un incómodo homónimo. Quizás sea por esa razón por la que se sustituyó por aceite. Es decir, cuando en la evolución hay dos palabras que confluyen en los mismos sonidos, se producen verdaderas dificultades. Por ejemplo, en provenzal, gallus y catus, los nombres del gallo y del gato, los dos evolucionaron a gat y por lo tanto era un conflicto estar confundiendo gallos y gatos. Eso provocó que se quedara gat para los gatos y para los gallos los provenzales hayan optado por vicaire, es decir, vicario. De modo que cuando se producen estos conflictos, pues se selecciona. Es muy posible que es lo que haya sucedido entre aceite y oliva. En la casa andalusí apareció la alcoba, que en árabe significa un cuarto con cúpula. Al parecer no había en Hispania un cuarto de esas características y adoptaron por eso la palabra árabe. Entre la espuela, del gótico spaura, y el acicate, del árabe sikkat, punzón, parece haberse distinguido el tipo de espuela de que se trataba, como todavía lo hacen los charros mexicanos. Entiendo que los charros mexicanos consideran espuelas aquellas que tienen una especie de rondana con picos, y en cambio el acicate es solamente un pico. Y su uso es diferente según el tipo de monta que quieran hacer. La palabra alacrán, del árabe akrab, sustituyó a escorpión, del latín escorpio, y aún hoy se considera a esta última escorpión como más culta. También forman parte de la herencia árabe varios valiosos adjetivos como baladí, trivial, sin importancia, baldío, sin valor, inútil, aragán, flojo, perezoso, gandul, loco, cicatero, aunque quería decir vendedor de objetos de segunda mano, aquí diríamos nosotros ropavejero, mezquino, que quería decir indigente, salamero, de salama, una cortesía exagerada, safio, sambo y tacaño. Todos estos, curiosamente, son adjetivos derogatorios. Entre los verbos de origen árabe encontramos achacar, halagar, engarzar, recamar,
zafar y acicalar. La preposición hasta es herencia árabe, así como los adverbios de balde, de marras y la interjección ojalá, es decir, oh Alá, quiera Dios. También los pronombres indefinidos fulano, que viene de fulán, quería decir tal, un tal, y mengano, que viene de mancán, el que sea. No he encontrado explicación convincente para sutano y tampoco para perengano. Perengano, según Corominas, es un juego verbal a partir de perencejo, con la terminación que permite hacer la serie, ¿no? Fulano, sutano, mengano, perengano. Ojalá y Corominas tenga razón. Son arabismos recibidos modernamente y a través de los medios de comunicación, ayatola, fedayín y talibán. Como se ve, la influencia de la cultura musulmana en la vida urbana, doméstica y agrícola fue tan profunda que todavía hoy se conservan multitud de arabismos en el español de todo el mundo hispánico, incluido México. Pero también hay que destacar la aportación de conocimiento científico tanto a la cultura hispánica como al resto del mundo. Pensemos ante todo en la introducción de los números llamados arábigos y la numeración de posición con la invención del cero. Esta palabra cero se supone que nos viene de un italiano sephirum, una manera de explicar el SFR, que quería decir vacío en árabe. ¿Por qué SFR? Quizás sepan que en árabe, en la escritura, no se señalan las consonantes, sino solamente las vocales, sino solamente las consonantes. Entonces, entre S, F y R entran algunas vocales, pero estas vocales varían según el entorno de pronunciación de lo que viene con la palabra, y por eso solamente podemos citar SFR, que quería decir vacío, el cero. Y también de esta raíz viene cifra. También debemos a ellos la letra X para simbolizar una incógnita, procedente del árabe shay, que quiere decir cosa. También los cálculos astronómicos de la posición de los planetas durante el año, conocidos como tablas, sobre todo las de Azarquiel, que no solo servían a la navegación, sino también a la elaboración de horóscopos. Estas tablas de Azarquiel después se convirtieron en tablas alfonsíes, porque Alfonso el Sabio mandó hacer una nueva edición de las tablas, y estuvieron en uso hasta finales del siglo XVI. Podemos suponer que la navegación de Colón cuando llegó a América traía sus tablas alfonsíes para poder calcular la latitud en la que se encontraba. También la invención del astrolabio, que es el antecedente del sextante para la navegación. El astrolabio o el sextante lo que permiten es que un navegante a cierta hora del día, por ejemplo, a las 12 del día, cuando el sol está en el cenit, también palabra árabe, sacan la forma más primitiva, viene siendo una especie de compás. Entonces, con la punta de abajo miran al horizonte y con la punta de arriba miran a alguna estrella o al sol. Midiendo el ángulo que forman las dos patas del compás, se refieren a las tablas y en las tablas encuentran el cálculo de la latitud en donde se encuentran. El sextante pues es una forma ya muy evolucionada del astrolabio, y ahora pues ya los navegantes hasta posiblemente no les enseñen a usar el sextante porque hay el sistema de GPS que tenemos hasta en nuestros teléfonos celulares, ¿no? Diría Colón, qué envidia.
También la observación y los nombres de muchas estrellas, como Achernar, que viene de Akir An-Nar, final del río, en la constelación de Eridanus, Aldebarán, Addabarán, que es la que sigue a las Pléyades en la constelación de Tauro. Si ustedes miran, e incluso en la Ciudad de México, donde el cielo ya está tan contaminado, podemos ver ya desde ahora, desde este mes, la constelación de Tauro, que forma una V, y el vértice de la V es una estrella roja. Esa estrella es Aldebarán. Algol, de Algul, el demonio, en la constelación de Perseo. Altair, de At-Tair, el águila que vuela, en la constelación del águila. Betelgeuse, de Yad al-Yausa, el hombro del gigante, en la constelación de Orión, y varios cientos más. Son verdaderamente cientos de nombres de las estrellas. También, claro, las posiciones del cenit y el nadir. El cenit, el punto que queda encima exactamente de nuestras cabezas, y el nadir, el punto exactamente contrario. Los cálculos trigonométricos, la introducción, ¿qué hice? La introducción por medio de su traducción al árabe de la geometría y la óptica de Euclides, el uso del ábaco, de abac, polvo, para hacer cuentas, el álgebra, del árabe yabr, colocar. Antes, en el mundo hispánico y también en México, a los que arreglaban huesos, a los hueseros, les llamaban algebristas. Y lo que quieren decir es que eran los que colocaban huesos. Ahora esa palabra ya desapareció, los hueseros siguen existiendo, pero ya no se les dice algebristas. También guarismo y algoritmo. Algoritmo es un cultismo, a partir del nombre de Al-Yuarizmi, que fue el matemático árabe que los inventó. Les debemos también la alquimia, del árabe quimilla, quiere decir la piedra filosofal. Los alambiques, para destilar, del árabe anbik, que viene a su vez del griego ambix. Los alcalíes, del árabe kali, el nombre de la sosa cáustica. El alquitrán, del árabe quitrán, destilado. El alcohol, del árabe andalusí cuhul, antimonio, y antes le decían alcohol a los polvos que se echaban las mujeres para hacerse sombras en los ojos. Los elixires, del árabe ixir, polvo para hacer oro. También las traducciones de los médicos Hipócrates y Galeno, la obra médica y de cirugía del filósofo Avicena, las traducciones de Ánima, la metafísica y la poética de Aristóteles, con los comentarios de Averroes, que de esa manera volvieron a Occidente, así como obras de Diógenes, Zenón, Lucrecio, Epícteto, etc. Es realmente maravilloso lo que hicieron los árabes andalusíes por la cultura de Occidente. Occidente no sería lo que después fue si no hubiera sido por esta aportación de Al-Andalus. Entonces, esta aportación al léxico del español, a la cultura hispánica y a la cultura de Occidente fue, como hemos visto, profunda y determinante. No puede uno dejar de sentir nostalgia por esa época de la historia musulmana en que se apreciaba el conocimiento, se compartía con los demás pueblos europeos y se respetaba tanto a los judíos como a las demás religiones. Ahora nos da más pena que el mundo musulmán esté en la situación en que se encuentra. Bueno, pues aquí terminamos, si hay preguntas.
Me llama la atención del uso de la W en el, bueno, es un latinismo cuando hablas de guerra y De estas verra. guerra. Ujú. Y cuando se convierte, bueno, cuando se usa dentro de las palabras de origen islámico, ya suena diferente, suena como la pronunciamos en español. Sí, bueno, ojo, no sabemos verra cómo la habrán pronunciado los godos, sino que solamente conocemos su transcripción al latín. La letra W era una letra muy extraña para los propios latinos, la tuvieron que inventar y lo más probable es que sonara a doble B chica, verra. En el caso del árabe, transcribir una palabra árabe cuesta todavía muchísimo más trabajo por esta dificultad de que no hay vocales en la escritura y entonces se interpreta como una we, pero quién sabe en realidad cómo la pronunciarían. Me gustaría saberlo. Buenas noches a todos. Me gustaría saber más sobre los ríos y ciudades como Guadalajara, Guadalquivir, Guadalupe. Sí, bien, en el caso de Guadalajara y de Guadalupe, en Guadalupe tenemos Guadalupe, que quiere decir río de los lobos. Guadalajara en este momento no recuerdo qué quiere decir, pero también es un río de algo, y Guadalquivir también tiene esta partícula de río. Y hay muchísimas otras más, muchos otros topónimos árabes. Simplemente aquí no he citado casi topónimos, pero hay muchísimos. Bueno. Perdón, ¿puede esperar el micrófono, por favor? Sí, insisto, no recuerdo exactamente qué quiere decir, pero es probable que eso quiera decir. He estado consultando en algunos diccionarios, complicado, de algunas palabras musulmanas, y un diccionario me remite a que eran comerciantes que vendían ollas, y otro diccionario me remite a comerciantes que vendían sedas. ¿A qué se debe ese? ¿Vendían qué? Sedas. Sedas. Alcacería. Alcaicería. No sé qué diccionarios sean, pero en las alcaicerías eran mercados. Sí, yo lo sé. De modo que vendían de todo. Entonces de ahí viene un poquito. Pero algunos diccionarios dicen, es la casa de César que vende ollas, la casa de César que vende sedas, uno y otro. Sí. Entonces, ¿a qué se debe esa? Bueno, yo lo interpreto como comercio. Dependerá de cómo interpreta cada diccionario, ¿no? Pero eran fundamentalmente mercados. Todavía en México se llegó a hablar de alcaicerías. ¿Sí? Buenas noches. Bueno, yo he estudiado el árabe bastante y me llama la atención algo respecto a los topónimos, que es un tema que por lo visto les preocupa bastante a las gentes. En primer lugar, me llama la atención de que en la toponimia español de la península arábiga hay una gran cantidad de arabismos, más que en la misma lengua. O sea, supera la participación de la lengua en la toponimia que en la lengua de todos los días, como aquí puede suceder con el náhuatl. Y algo respecto también a estos topónimos, es que hay topónimos que son de origen latino, como hay otras palabras de origen latino, como alcázar o zanahoria, que tuvieron una influencia árabe. El caso más interesante, bueno, el caso del que me acuerdo ahora, es Sevilla.
Sevilla en latín era Hispalis. No podría entenderse ahora cómo llegó a ser Sevilla si no sabemos que en árabe era Ishbilia. Pero esto no ocurre en todos los casos. Por ejemplo, en Toledo parece que no tuvo en absoluto ese tipo de influencia. Ahí juegan, sin duda, elementos, factores políticos, religiosos. Sí, exacto. Bueno, quizás debería decir que el señor que acaba de hablar es un estudioso del árabe, ¿eh? O sea que si después le tienen más preguntas sobre el árabe, se las pueden hacer a él. Sí, en efecto, por eso no he tocado para nada los topónimos. Y es cierto, hay muchísimos topónimos árabes en España, pero yo sinceramente no creo que supere a la cantidad de vocablos que heredamos del árabe, es cuestión de contarlos. Ahora, de todas maneras, muchas gracias por las aclaraciones. Doctor, buenas noches. Primero quiero empezar para agradecer su exposición del día de hoy, me ha resultado muy aleccionadora. Quiero hacer una transgresión porque la semana pasada me quedé con una duda. Usted hizo referencia que en el periodo que nos manejó se produjeron una serie de atlas lingüísticos. Sí. ¿En qué periodo fue y qué considera que fue los factores que motivaron esta producción y no antes o actualmente? Gracias. Qué buena pregunta para un lingüista, a lo mejor y usted tiene por allí estudios de lingüística, bien, pero es de las preguntas que nos gustan. A finales del siglo XIX hubo una corriente de investigadores alemanes que, muy inspirados por la teoría de la evolución, trataron de establecer una serie de leyes de cómo evolucionaban las palabras, por ejemplo, desde el latín al español. Y estas leyes, en el momento en que uno las estudia, ve que sí realmente corresponden a muchas regularidades, pero no siempre se cumplen. Hubo un investigador francés que se llamó Jules Guilleron, quien dijo, ¿será verdad? Y entonces él, con un amigo suyo, Edmond, se dedicó a recorrer Francia, todos los pueblos franceses, hacia 1910, probando muchas palabras latinas para ver cómo habían evolucionado. El resultado de la investigación de Guilleron y Edmond fue que, primero, demostraron que no existen las leyes fonéticas, sino solamente regularidades, y por el otro lado dejaron un atlas lingüístico de Francia, en donde uno ve cómo están regadas por todo el territorio francés diferentes evoluciones de las palabras latinas, de acuerdo con las condiciones geográficas, sociales, etcétera, de cada región de Francia. Entonces, estos atlas lingüísticos se volvieron instrumentos enormemente útiles, porque a uno le permiten estudiar el modo en que evolucionaron en realidad los vocablos y por lo tanto tener una mejor imagen de la historia de una lengua. Después del Atlas Lingüístico francés se hicieron los dos atlas lingüísticos de Italia y lo mismo, produjeron una muy buena cantidad de materiales. De allí sacó precisamente Bartoli su hipótesis de las normas espaciales de las que les hablé. Se hicieron también en 2 etapas atlas lingüísticos de Rumanía. Del territorio románico, solo Rumanía tiene ya 2 atlas lingüísticos hechos en diferentes épocas. Después, pues claro, Tomás Navarro Tomás comenzó su atlas lingüístico de la península ibérica. El problema es que lo comenzó en 1935. En 1936 estalló la Guerra Civil y, por un lado, mucho del material que tenía recogido se perdió. Por otro lado, él era republicano y tuvo que emigrar.
Incluso hay una historia de uno de sus encuestadores a quien metieron a la cárcel en un pueblo porque estaba haciendo una transcripción de lo que oía con una serie de signos fonéticos. Pensaron que era espía y lo metieron a la cárcel, siquiera no lo fusilaron. El caso es que el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica perdió muchos materiales. En el momento en que se rescató hacia los años 50, pues ya no tenía la riqueza de datos que podría haber tenido. Y luego vinieron los hispanoamericanos, el de Colombia fundamentalmente, que es el mejor, y después el de México. Con estos datos lingüísticos podemos, en el caso de Hispanoamérica, darnos cuenta de cómo fueron las ondas de colonización y cómo intervinieron, por ejemplo, los tlaxcaltecas o cómo intervinieron diferentes pobladores españoles en el modo de hablar de nuestras regiones mexicanas. Ese es el interés de los atlas lingüísticos. Desgraciadamente, también en la lingüística hay modas. Y la dialectología, y la geografía lingüística, que es la que se ocupa de hacer esto, pasó de moda y hoy yo creo que ninguna de nuestras universidades enseña, lo que es un grave daño. Necesitaríamos más atlas lingüísticos de México, región por región. Solo hay uno de Sinaloa, afortunadamente, pero si no nos apuramos, el español mexicano se está homogeneizando tan rápidamente que si lo volvemos a hacer, a lo mejor ya no encontramos diferencias, y es una pena, es una pérdida cultural. Buenas noches, doctor. ¿Por qué después de tantos tiempo que estuvieron los árabes en España, por qué no acabaron los españoles hablando árabe? Sí, acabaron muchos hablando árabe, todos los mozárabes, que eran una población muy importante. Lo que sucede es que, bueno, los hispanogodos no desaparecieron, al contrario, se quedaron en los reinos del norte y además pues tenían un muy buen motivo para atacar al dominio musulmán, puesto que eran cristianos. Entonces, el hecho de ser cristianos y de haber conservado sus dialectos latinos hizo que durante la Reconquista, en que fueron ganando territorios al dominio musulmán, se fuera imponiendo sus propios dialectos, el castellano, el leonés, el aragonés, el navarro, ¿verdad? Y entonces el árabe pues fue reculando. Lo conservaron todavía los árabes de Granada. Granada fue la última ciudad que perdieron los musulmanes en 1492. Lo conservaron también los moriscos, que eran árabes que ya vivían entre cristianos y eran los que sostenían la agricultura en Andalucía y en Valencia. Pero a los moriscos los expulsaron en 1610 y se perdió la lengua y la cultura. Son esas situaciones en que uno hoy en día lamentamos que hayan perdido esa riqueza, pero a la vez pues fueron las condiciones de la Reconquista las que provocaron que los reinos del norte se impusieran. Bueno, nada más quería comentar sobre la influencia digamos, no de la lengua árabe como tal en el español, sino en la filología hispánica, porque tiene uno esto que le llaman las muashacas, no me acuerdo cómo se llama. Muashacas. Sería, si nos pudiera platicar un poco de ello, creo que sería interesante. Sí, cómo no. Bueno, tampoco iba yo a hablar de eso porque ahora me estoy concentrando solo en el léxico, pero una cultura tan refinada como la de los árabes andaluces también producía poesía y se puso de moda en el califato el que después de una poesía en árabe era elegante poner un estribillo en la lengua del pueblo, que en este caso sería mozárabe.
y esto se llamaba muwashahas, y los estribillos se llamaron harchas. Entonces, estos se conservaron en muchos textos de poesía árabe. Lo que pasa es que estaban escritos o en árabe o en hebreo, y a los filólogos les llevó mucho tiempo darse cuenta de que lo que estaba escrito en árabe o en hebreo en realidad era mozárabe, es decir, un dialecto primitivo latino. El primero en descubrir las harchas fue un filólogo alemán judío, Stern, 1943, y a partir de allí vino un proceso largo de interpretación. Primero se pusieron a buscar más poemas árabes e hicieron un catálogo de harchas que hoy en día se considera como el origen de la poesía lírica hispánica. Sí, doctor, una pregunta un poquitito fuera de tema, aunque desde luego muy relacionada. Quiero saber desde cuándo más o menos, por quién, en dónde se originaron los signos de interrogación, de puntuación, o sea, los signos no ortográficos, sino de puntuación más que nada. Porque yo considero que esto es tan importante como el cero para la matemática. Y además, no puedo entender cómo tradujeron la Biblia de idiomas que tampoco se escribían las vocales y además se escribían a renglón corrido, sin ninguna separación ni entre palabras y por supuesto menos entre párrafos. Entonces a renglón corrido y puras consonantes, pues no entiendo cómo pueden haber traducido eso. Entonces eso es los signos de puntuación, me parece el gran invento. Bien, ahora no recuerdo sinceramente, pero se lo digo la vez próxima, cuándo se empezaron a usar los signos de interrogación y de admiración. Los otros signos, el punto, la coma, el punto y coma son más antiguos, pero tampoco recuerdo a partir de cuándo. La escritura continua tuvo varios momentos. En latín, por ejemplo, antes de Augusto ya se escribía separando palabras, pero llegó Augusto y le pareció que eso era muy feo y entonces reintrodujo la escritura continua. Posteriormente, las palabras se empezaron a separar mediante puntitos. Hay un libro, ahora no recuerdo el autor, muy bueno, que se llama algo así como Punctuation in the West, que tiene toda la historia de la invención de estos signos. Ahora, de cómo se hizo la traducción de la Biblia. La primera Biblia que se tradujo es la famosa Biblia de los 70s. Esta Biblia de los 70s la hicieron judíos para los judíos que vivían en el mundo latino. Por lo tanto, ellos hablaban perfectamente hebreo y arameo y tenían la posibilidad de hacer la versión al latín. Después de esta Biblia de los 70, la primera Biblia del mundo occidental es la Biblia de San Jerónimo, la llamada Vulgata. Y ahí San Jerónimo puso en paralelo los textos hebreos y arameos con los textos latinos y los textos griegos. Es una historia preciosa la de los traductores de la Biblia. España. Pero a grandes rasgos, por favor, tome el micrófono. Y aproximadamente qué siglo se empezó a llamar España y puede hablar al micrófono, por favor. Gracias. Bien, el nombre latino era Hispania y ya en Alfonso el Sabio, siglo XIII, ya hablaba de España, aunque probablemente todavía no tenía una idea
de una unidad peninsular, sino solamente de su reino y los reinos cristianos. Ahora, el nombre de español no lo inventaron los españoles, lo inventaron los franceses. Es decir, debemos a los franceses el que a los españoles se les llamara españoles. Lo que sucede constantemente, ya ven que a los purépechas los nahuas les decían tarascos. Y Hispania, ¿qué viene significando Hispania? Había una etimología, quién sabe si será verdad, que decía tierra de conejos. Buenas noches. ¿De dónde viene la palabra Alemania? Alemania, de uno de los dialectos germánicos, el pueblo alamán. Ahora, este pueblo alamán, ¿cuál será su etimología germánica? No la sé, pero viene de alamán. Todos estos dialectos del sur de Alemania, el suabo, el bávaro, incluso el austriaco, el suizo y el yiddish, son dialectos alemánicos. Sí. Bueno, mi pregunta no tiene que ver con esto, pero podría decir algo al respecto. Tácito hace una designación de los diferentes pueblos que visita en la Germania y ya aparecen en los textos de Tácito sobre la Germania esto de Alamani. Al parecer lo tomó de la raíz al, bueno, está en alemán y en inglés como todo, y man, ¿no? De hombre, entonces… Toda la gente. Es lo que se dice. Bueno, mi pregunta tiene que ver con otra cosa. Yo me dedico a desarrollar un método de entrada de morisco aljamiado para teclados españoles y pues mi pregunta tiene que ver con esto. ¿Cuál es la aportación del árabe a la fonética del español, o bueno, de todas las lenguas romances de la península? Otra pregunta relacionada es, ¿qué consecuencias tuvo, cuál es la aportación de la transliteración, de la práctica de la transliteración en aquella época, y si sus soluciones son aplicables al español moderno? Bueno, sobre qué influencia tuvo la fonética del árabe en español, yo creo que ninguna, salvo en unas cuantas palabras. Ahora, el problema de la transliteración, pues todo depende de los instrumentos filológicos que utilice cada estudioso. No creo que se pueda dar una respuesta en general. Hay una escuela española muy importante de arabistas, que es a la que debemos el mayor conocimiento de la lengua árabe. Precisamente Bernet es uno de ellos, Federico Corriente es otro, y antes García Moreno. Me parece que es García Moreno. Hay una escuela muy fuerte de arabistas en España, que todavía sigue produciendo. El árabe contemporáneo, que también requiere transliteraciones, por lo menos para leer las noticias modernas, lamentablemente ni en España ni en nuestros países se han tomado en serio la necesidad de hacer transliteraciones propias, sino que se quedan con las transliteraciones francesas o las transliteraciones inglesas. Y entonces, naturalmente, encontramos en la prensa versiones diferentes para la misma palabra según se adhirieron a la práctica francesa o a la práctica inglesa. Es una pena. Aquí en México varios colegas y yo hemos insistido en que los libros de estilo de los periódicos, que no existen pero debieran existir, tuvieran sus propios métodos de transliteración del árabe, del ruso, del chino, porque si no nos llevamos muchas sorpresas. Ya ven lo que sucedió cuando empezó a aparecer en la prensa Beijing, que no sabíamos de qué nos estaban hablando, porque estábamos acostumbrados a Pekín, ¿no? Y si luego habíamos leído en la prensa Mao Zedong,
de pronto se convierte en Mao Zedong y decimos, este debe ser otro funcionario, ¿no? Entonces, es el problema de que la prensa mexicana no tenga un libro de estilo y no tenga lingüistas que conozcan esas lenguas y que ofrezcan transliteraciones independientes. O sea que si usted lo hace, me parece perfecto. Doctor, muy buenas noches. Yo soy muy ignorante. Yo también. Pero quiero preguntarle a usted por qué en México se pronuncia ¿cómo está? Y no ¿cómo está? Bueno, pues es que cuando uno habla muy rápidamente se come algunos sonidos. Muchas veces no decimos pues, sino que decimos pus o decimos ps. Pero depende de la rapidez con que uno quiere hablar, no tiene ninguna, no es ni un mal, ni tiene ninguna importancia, simplemente cuando queremos ser claros, pues tratamos de pronunciar mejor. Sí, buenas noches, doctor Lara. Yo no soy lingüista, pero sí soy admirador de los que saben tanto como usted. Cuando mucho seré lenguaraz. Y voy a tocar un tema un tanto cuanto fuera de la lingüística, pero creo que dada su vasta cultura y su conocimiento del tema, sí sería muy importante en un tema que prácticamente agobia a todo el mundo hoy. Estamos viendo la confrontación tan terrible precisamente de una cultura tan antigua, tan respetable, tan refinada como es lo que nos viene de los árabes, y cómo en España pudo, yo diría, ser un lugar donde floreció, porque por ejemplo en Toledo puede encontrar actualmente una iglesia católica, un templo católico, donde hubo antes un templo musulmán o una sinagoga. Y una sinagoga. Y además, lo que usted nos mencionó de los tiempos anteriores a la época de la Reconquista y en otros lugares de Europa, pues hubo una convivencia no solamente pacífica, sino yo diría muy fructífera entre estas distintas culturas. Tengo una amiga judía y algunos otros de origen árabe que les digo, ay, qué lata nos han dado tus paisanos de todos esos lugares, porque tanto el cristianismo como el islam y como el judaísmo nos han heredado muchas cosas valiosas, pero una lata ahora con sus conflictos. Y es muy importante porque, por ejemplo, el gran atentado que hubo en España fue causado, según dijo el muerto dirigente de Al Qaeda, porque estaban vengándose de las cruzadas. Hoy en día podemos reírnos un poco de eso, pero es cierto, aquella convivencia en que mencionó usted, creo que a Maimónides o a Averroes y otros, algunos eran judíos o de origen judío, podían convivir con el gran califa de Bagdad o de otros lugares, y esto era relativamente respetable. Pero en un momento determinado, el celo cristiano hizo que le hicieran las cruzadas, y de ahí para el Real, luego aquí, por ejemplo, en México, pues nos vinieron a salvar de la barbarie, y nos vinieron a dar religión y lenguaje y quién sabe qué, pero eso causó mucha sangre. ¿Podría usted opinar algo así en qué se podría hacer en ese sentido? Por ejemplo, hubo un famoso poeta de hace más de medio siglo, León Felipe, español, emigrado, pero de origen judío, que sí sé que logró hacer poéticamente un puente de comunicación entre la intolerancia cristiana y católica en particular, que fue terrible en el siglo XIX y el siglo XX, con los judíos. ¿Tiene algo que nos pudiera contar? Pues lo que pasa es que yo no soy especialista, lo único que puedo hacer es responderle como cualquier ciudadano que lee periódicos, ¿no? A lo largo del tiempo siempre ha habido brotes fanáticos en el mundo árabe. En la España medieval pues hubo dos, el de los almorávides y los almohades. Más tarde los selyúcidas. Hubo una famosa secta de los asesinos, la palabra asesino viene del árabe, que eran fanáticos. De modo que esto
más o menos se ha venido sucediendo en distintas épocas en la cultura musulmana. Yo creo sinceramente que lo que está pasando ahora es que, por un lado, tienen motivos legítimos para estar enojados, y no por las cruzadas, sino por el trato que recibieron a partir de la Primera Guerra Mundial, el modo en que los habían colonizado, el modo en que los han venido explotando. Después pues viene el conflicto entre los israelíes y los palestinos, que en un momento dado habrían podido vivir en paz, como sucedió al comienzo del Estado israelí, pero que después también entre los israelíes hay extremistas. Entonces el extremismo israelí a lo que llevó es a esta serie de enfrentamientos entre palestinos e israelíes. Y tampoco podemos olvidar que las grandes potencias, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, están muy interesados en controlar regiones del mundo árabe, sobre todo por el petróleo, están muy interesados en venderles armas, y la industria del armamento pues es una industria floreciente. Antier Obama ya decidió retirar el embargo de armas a Vietnam, es decir, Estados Unidos ahora está dispuesto a venderle armas a Vietnam, no sé para qué las querrá, pero es un negocio de primera, porque es economía de consumo perfecta, ¿no? Rifles, balas, tanques, aviones son absolutamente desechables y muy caros, ¿no? Entonces, pues todos estos países encantados vendiendo armas a los beligerantes, ¿no? Y viene este momento extremista, fanático de Al-Qaeda y ahora del Estado Islámico, que se está nutriendo de eso, ¿no? Han escrito varios que el Estado Islámico pone bombas en las ruinas de la antigüedad, porque de esa manera los pedazos los vende a coleccionistas europeos. Entonces, eso es lo que está sucediendo, y lamentablemente esa cultura de al-andaluz ya desapareció. Lo único que podemos hacer es pues recordar que es parte de nuestra tradición y aprender a apreciarla, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Oiga, doctor, me faltó yo. Yo quisiera preguntarle, me dejó con una duda cuando usted habló del árabe de la nada, de lo inexistente, que podría ser el cero, pero con base en lo que hemos estado estudiando, lo que nos han dicho nuestros maestros, el cero, la nada, viene de los mayas. Y entonces puede haber coincidencias de un espacio geográfico a otro, pero en el caso de los mayas no puede ser posible, en función de que los mayas es uno de los 7 países, de pueblos originarios en el mundo. Entonces yo sí me quedé con la duda, porque a la hora que dicen nuestra herencia del español, la nada, el espacio, y entonces nuestra herencia de nuestros pueblos, ¿dónde queda? Bien, primero, gracias. Yo creo que no se puede hablar de pueblos originarios del mundo, los ha habido por todas partes. Segundo, no es necesario que haya influencias. Los mayas, por su propia capacidad, inventaron también la numeración de posición. Cuando decimos que inventaron el cero, lo que estamos diciendo es que inventaron la numeración de posición, o sea, utilizar las posiciones en el cálculo para hacer cuentas,
¿Qué es lo que hacían los árabes? El cero no es más que el instrumento que sirve para indicar la posición en las cuentas. Y los mayas seguramente lo inventaron por su propia cuenta, sin tener nada que ver con el mundo antiguo de Europa y Asia. Y también es apreciable, pero por supuesto, lo que nosotros hemos heredado en español es esa numeración de posición arábiga y no maya, es decir, no hacemos cuentas como los mayas, no representamos la numeración como los mayas. Así es. Bueno.